es el protocolo estratégico para defendernos de ataques de competidores deshonestos, como clics falsos repetidos en Mercado Ads para agotar el presupuesto de la campaña, fotos falsas en los comentarios y denuncias infundadas de marca en el Brand Protection Program. Bien, clics falsos en el Mercado Ads. No hay. El sistema detecta eso. No le están comiendo el presupuesto. Miren, son las mismas preguntas o muy similares a las que me hacían cuando era consultor de Google. En Google también pasaba lo mismo. Nos decía la gente, no, pero ¿cómo sé yo que no hay un ejército de asiáticos tocando el link y me comen la publicidad? ¿No? Bueno, hay sistema para detectar eso. Está la IP, la geolocalización, la cookie que se descargó en el navegador. Digamos que no pasa eso. Si no, todo el mundo, en vez de estar vendiendo, estaríamos todos trabajando en quemarle el presupuesto al vendedor. Entonces no funciona de esa manera. No tengan temor de eso. No pasa de esa forma. Entonces ahí el sistema ya lo tiene controlado. Sepan que es un tema muy serio. En Latinoamérica hay tres grandes proveedores del mercado publicitario. Meta, Google y Mercado Libre. Y no llegás ahí haciendo las cosas mal o las cosas desorganizadas o generando dudas o no funcionando. Entonces, puede hacer clic 10 veces que uno va a consumir, el otro no va a consumir. Así que ahí descartamos esa parte de la pregunta, no habría problema ahí. Luego nos decís ataques de competidores deshonestos como los clics, fotos falsas en los comentarios. Yo les quiero contar algo. Si ustedes tienen la certeza y las pruebas, todavía existe la justicia. No se queden siempre con Mercado Libre no me apoyó, no le dijo nada. Si ustedes tienen la certeza que sus derechos son vulnerados, vayan a la justicia si tienen cómo probarlo. Ojo, no es el chisme del barrio. Si tienen las pruebas que les están haciendo compras y los están atacando, validen. Si tienen la intuición o les parece, no, replantéense si no tienen un problema con la publicación, que a veces suele suceder. No, la publicación es buena. Bueno, muchas veces las veo y no es buena. Está mal comentada, está mal desarrollada, el producto no es de calidad, se despacha mal, se embala mal y genera malas opiniones. Pero si tienen la certeza que los están atacando, primero van por Mercado Libre, a ver qué sale de ahí. Yo sé que es tedioso y desgastante, pero tienen que ir por ahí. Plantean un número de caso y se lo guardan. Hagan un historial de que están levantando el reclamo. Luego lo que hacen es ir a la justicia y plantear la denuncia. Se buscan un abogado y avanzan. No tienen por qué quedarse ahí. No, soy marca y me denunciaron en el programa de Mercado Libre. Mire, Mercado Libre no está ni a favor ni del denunciante ni del denunciado. Pero como no puede ser solidario ni con uno ni con el otro, ante la denuncia del aportante de la denuncia, que ya tiene su certificado de registro de propiedad intelectual y de propiedad industrial del producto, le va a cortar el producto, obvio, no va a poder ponerse a mediar. O también quieren que Mercado Libre además sea juez y testigo de ustedes. Corta, no puede seguir el producto activo si hay una denuncia. Deja que las partes se resuelvan. No, pero él miente, el otro no. Vaya a la justicia, yo lo hago así. Yo tengo casos también en nuestra agencia y avanzamos siempre por la vía, el canal de Mercado Libre, pero cuando no podemos avanzar, yo entiendo cómo funciona. Obvio, ¿por qué me van a apoyar a mí? ¿Y por qué lo van a apoyar al otro? Corta. Ahora, he mandado carta documento, he hecho valer mis derechos, no es tan fácil tampoco. No, pero como dijo uno una vez, la carta documento te la cobran. Sí, amigo, es así, todo se cobra. O sea, algunas cosas no y otras sí, pero bueno, hagan valer sus derechos. Hay cosas que deben seguir por fuera de Mercado Libre. Es un delito, eso que supuestamente se hace es un delito, al menos es un delito, porque le está quitando el derecho a trabajar, a desarrollarse como empresa. Y es una práctica además deshonesta y poco ética, pero tiene que estar fundamentada, porque si no, sin datos, como venimos hablando hoy, es muy difícil desde ahí. Las denuncias infundadas de la marca, es muy raro hacer una denuncia infundada porque si es por propiedad intelectual o industrial ya tiene las certificaciones. Ahora, ha pasado y pasa
que muchos mozalbetes adolescentes registran productos que vienen de China como si fueran desarrollos propios, pero tienen el certificado. Si eso ustedes saben que está mal, sigan por fuera. Sigan por fuera. Hagan valer sus derechos, pero no se queden esperando que el sistema les resuelva automáticamente. Eso no va a pasar.